Padre Celestial, en esta hora te bendecimos por el día fresco que nos das, por la lluvia que tanto anhelaba la tierra, Señor, por el refrescamiento de la zona, Señor. Cuida a aquellos que les perjudica la lluvia y que inunda sus casas o que es una calamidad para ellos, Señor. Súpleles en este momento, te lo ruego. Y te ruego una vez más que sea tu Espíritu Santo el que hable esta mañana para tu pueblo, para los santos que están aquí, los escogidos, para escuchar tu mensaje. A ti sea gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Orar a Dios, parte 3. Seguimos, ¿verdad? Con el tema de orar a Dios. ¿Sabes qué acontece en este tiempo donde vivimos? Mire, si los teólogos, por ejemplo, tuviesen razón, vamos a asumir que tengan razón. ¿En qué, pastor? En los estudios que salen por ahí acerca de Apocalipsis 2, 3, que habla del mensaje de las 7 iglesias. ¿Se acuerdan? Y que estas son, dicen algunos, 7 etapas de la vida de la cristiandad. Lo malo que dice ahí es que la última iglesia, o sea, la 7ª, es la iglesia de la Odisea, donde ya Cristo está fuera de la iglesia. Pero Él como buen pastor está tocando a la puerta buscando que le abran para volver a entrar. Porque en los últimos tiempos el materialismo, el humanismo será tan fuerte que sacará a Cristo de la iglesia y los hombres se considerarán autosuficientes. Bueno, miren lo que está pasando en el contexto científico y tecnológico. ¿Me entiende? La muerte es una condición de pobreza, dice alguno. Esos grandes magnates. Warren Buffett, creo que se llama. Es de pobre. Porque el hombre va hacia la extensión de la vida de los hombres. O lo que definen algunos como el transhumanismo. O sea, en la época del hombre de carne y hueso ya está a punto de fenecer, ya esa época fenecer. Ahora viene la época de los hombres con los implantes en el cerebro, implantes para el hígado, implantes para, ya no hay para los riñones, un poco de implantes, ¿me entiendes? Y de los microchips que van a estar incorporados en el cuerpo. Toda esa cantidad de cosas va a llegar a una nueva etapa de la humanidad. Ya nació ayer o antier la primera niña que fue clonada y que fue fruto de 3 ADN. De 3 ADN. O sea, un enredo. Como que un óvulo fusionado de 2 madres y un esperma de un padre. Pero en probeta, pues concebido en probeta y luego concebido, pues, inducido o introducido en el vientre. Esas cosas están pasando. O sea, nosotros somos los que nos enteramos a la última de lo que está aconteciendo. Pero hoy día la información fluye con mucha rapidez. Bueno, vamos a entrar en esa etapa en este último quinquenio, en estos últimos 5 años. Usted va a ver que eso va a ser común. Entonces el hombre saca a Dios de su ecuación y dice, no, ya no necesitamos a Dios. ¿Qué Dios ni qué Dios? El mundo, dijo el predicador, está en una estampida hacia su propia destrucción, hacia un abismo. Pero los santos no corren esa carrera. Para eso son santos, pues. Son escogidos, ¿me entiendes? Son apartados. Para eso son santos. Ahora quiero hablar a los santos de la iglesia. A los santos. La palabra santo significa apartado, escogido. ¿Me entiendes? Esa parte que Dios en su gracia dijo, para acá. Y Dios ya sabía desde antes de que el mundo fuese mundo. El pasa es que en un tiempo determinado nos llama y dice, ya está bueno, venga para acá. Hablo a los santos escogidos. Para que no corramos la carrera que el mundo corre en el afán del dinero. Uno de los grandes predicadores dijo, ya nadie muere por Cristo, sino por el dinero.
Lástima aún que los santos mueran por esa causa. Porque mire, nosotros como iglesia somos permeados por el mundo. En verdad que tengo que decirlo con tristeza en mi corazón. Somos permeados por el mundo. No somos impermeables, somos permeados. El mundo que gravita en una atmósfera que hace una fuerza sobre la iglesia para destruirla, la iglesia tiene permeabilidad. ¿Por qué tiene permeabilidad, pastor? Por la carne. Porque la carne sigue siendo igual al mundo, ¿me entiende? Entonces eso lo hace a la iglesia permeable. Y lo que temo es que esa permeabilidad haga que el hombre de Dios, que la mujer de Dios, se afane tanto por las cosas del mundo, por el subsistir del mundo, que Dios no deja de ser, ¿cómo se llama?, predominante y prioritario en su vida. Ahí está el problema. No tiene la preeminencia, esa es la palabra. No es el primero. ¿Y qué es lo que pasa entonces con la oración y qué tiene que ver la oración con toda esta situación, pastor? Es que el problema es que si no venimos en sí o volvemos en sí, nos damos cuenta de que sutilmente nos están arrastrando. ¿Oh? Sutilmente. ¿Cómo sutilmente? Por la vanidad de los ojos, por ejemplo. ¿No fue así que fue seducida aquella mujer? Y vio que el árbol era agradable a los ojos, dijo aquella Eva. ¿Sí? Y árbol codiciable. ¿Y cuántas cosas usted ve con sus ojos que son deseables? Y aún Dios dice, no toque eso. Pero aún así se queda mirando la vidriera. O se queda mirando ¿qué se llama? El Instagram. ¿Me entiende? La permeabilidad de la iglesia en su lenguaje. ¿No dice Colosenses que debemos hablar con salmos, con himnos, con palabras que edifiquen? ¿Sí o no? Pero ese es el denominador común del lenguaje. Cuando un joven habla y dice, pastor, ese concierto estaba burda de bueno. ¿Cómo? No te entendí. ¿Cómo dijiste? ¿Se me entiende? No, ese lenguaje, búscame en la Biblia donde dice esa palabra. ¿En qué versión? No digo para quemarla, porque no puede ser. Nuestro lenguaje está siendo permeado. Nuestras vestiduras están siendo permeadas por la moda. Y no nos damos cuenta. No, si nos damos cuenta. Muchos se dan cuenta. Algunos hablan y dicen, epa, cuidado, por ahí no es. No, quédese quieto. ¿Se acuerdan de Jeremías? Por más que de Jeremías dice, no, quédate quieto. Entonces, la oración, ¿dónde queda en la ecuación de nuestra relación con Dios? ¿Sabe? Una de las cosas que Dios utilizó a aquel hombre llamado Richard Figueroa para futigarme. La palabra es futigarme, la palabra es acosarme. Fue que él siempre me preguntaba cuando yo era inconverso y me veía en los pasillos de la universidad, me decía, ¿cómo está tu relación con Dios? Alejandro, ¿cómo está tu relación con Dios? Y yo siempre decía una palabra muy vulgar, machete. Ese maracucho quiere decir bien. Bien. Pero no era nada bien, es que ni siquiera había. ¿Sí me explico? No había. No había relación con Dios. Yo sabía que él no había. Él sabía que él no había tal relación. Ahora, como creyentes, asumiendo, estoy hablando en lenguaje hipotético, asumiendo que son creyentes todos, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Qué tal la preeminencia? Porque dice Colosenses para que en todo tenga la preeminencia.
En el día, ¿qué tiempo tengo para estar con Dios? Ahí sabré si es preeminente o no. Uno de esos grandes predicadores dijo, si yo me levanto y no doblo mis rodillas ante Él, entonces estoy actuando en mi fuerza, no es preeminente. Si no me presento delante de Él antes de salir a trabajar, no es preeminente. Estoy trabajando en mi fuerza. Ahí está un error. Y una relación que no es la deseada por Dios. Entonces, hoy quiero compartir una vez más el tiempo de oración. ¿Cómo está mi relación con Dios en cuanto a la oración? ¿Cuánto tiempo hablo con Dios? Dígame una cosa, ¿cuánto tiempo habla usted o pasa usted, papá o mamá, hablando con sus hijos? O hijos hablando con su papá. Ahora, en comparación a ese tiempo que habla con sus hijos, o usted o sus hijos hablan con su papá, en ese tiempo, ¿qué proporción tiene ese tiempo con el tiempo en que usted usa para hablar con Dios, con su papá? No es por ponerla difícil, dije en los mensajes anteriores, que necesitamos 4 cosas para hablar con Dios. Uno era la fe, porque sin fe es imposible, porque ¿cómo hago para hablar si no sé que Él está? O sea, si no sé que Él está, mejor ni hable. Si no creo que está ahí para escucharme, mejor ni hable. Segundo es la santidad. Dice, Él no escucha a los pecadores. Porque más adelante les voy a decir que lo que dice Apocalipsis 8, cuando el 7º sello se abre, dice que en el altar de Dios existe un incenciario donde el humo que se levanta del incenciario son las oraciones ¿de quién? De los santos, ¿me entiendes? Ahí no hay otra oración. Ahí no hay otra oración. Ahí nadie habla ni a nadie se le escucha si no es santo. No hay otra oración, no hay otra voz, no hay otro sonido que alguien pueda emitir con su boca si no es la oración de los santos, ¿me entienden? Lo que entre ahí tiene que ser santo, al que hable tiene que ser un santo, ¿me entiendes? Tiene que ser algo que sea cónsono al carácter del que está ahí para ser adorado. De otra manera, olvídese. Tercero es que tenemos que perseverar como la viuda. Y Él lo puso como una parábola, hablando, no oirá más Dios a los suyos, a sus hijos, cuando clamen a Él día y noche. Bueno, este viernes vamos a clamar de noche. ¿Sí? Y lo cuarto, habíamos dicho, no hagan nada, porque no podemos entrar en su presencia si no vamos bajo la autoridad y bajo la obra y la autoridad que representa la obra de su Hijo. Así que Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. A mí a veces, puede usted jurarlo, que a mí el espíritu se me revuelve por dentro cuando oigo a alguien que ora y no dice ni empezando ni terminando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da acceso a. Hoy quiero hablarles de la actitud como una quinta variable. Algunos llaman el espíritu o la disposición, la actitud con C, la actitud. ¿Cómo debe ser esta al orar? ¿Cómo debe ser? Reverente. ¿Sabe? Cuando vino ahí, me vino el ejemplo que les puse. Si usted tuviera que tiene un problema legal X, y usted le dice, va a haber una audiencia con el juez. ¿Cómo se dirige usted al juez? ¿Cómo llegaría? Tiene la autoridad para decir pague o no pague, o preso o no preso, tiene la autoridad, civilmente hablando, ¿verdad? ¿Cómo le diría usted al juez? ¿Cómo le diría? Mira, Pedro, ¿tú sabes qué? ¿Ah? Con la venia que me conceda su señoría, le dice, y ahí habla, ¿no? O si tuviese que ir a Palacio de Gobierno y hablar con el presidente en un país normal.
¿Usted cree que usted va a hablar ahí? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo se vestiría, chico? ¿Me entiende? Todos admiran a Bukele ahorita. Bueno, presente que vaya a hablar con Bukele. Aunque él es muy informal, pero usted haría con respeto, ¿verdad? Porque es el presidente. Ahora usted va a hablar con aquel que hizo los cielos y la tierra. No. No logramos imaginarnos que Cristo nos ha hecho pasar por cada una de las áreas donde el sumo sacerdote pasaba para llegar al lugar santísimo. Él tenía que pasar primero que todo por el lugar de los sacrificios, por el lavamiento de las manos y los pies. Luego rodar las cortinas y entrar al lugar santo, donde estaba el candelabro y la mesa del propiciatorio. No me imagino cómo sería lo trémulo que se sentiría el corazón, el cuerpo le temblaría a aquel sumo sacerdote cuando ya se prepararía con aquella campanilla en el tobillo y aquel cordón amarrado en el dedo gordo del pie para entrar al lugar santísimo, donde está la gloria de Dios, el arca del pacto. Una porción de los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Pero ¿por qué tenía algo de especial en ese lugar? ¿Qué era lo especial? ¿El arca? ¿Los querubines? ¿El oro? Venga conmigo a Éxodo capítulo 25, verso 22, por favor. Solamente permítame ser muy preciso ahí, puedo leer todo el pasaje, pero el pasaje habla de cómo habría de diseñar el arca y poner el propiciatorio y que todo fuera forrado en oro y que los querubines topaban sus puntas de las alas. ¿Qué era lo especial? Dice el 22, y allí me reuniré contigo y hablaré contigo desde el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, de todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Qué hermoso. ¿Qué es lo hermoso de eso? Que ese era el lugar donde Dios hablaba con el sumo sacerdote. ¿Me copian? Ahora, por la gracia de Dios, Cristo nos ha hecho pasar por el lugar de los sacrificios, por el lugar santo, y nos ha hecho entrar al lugar santísimo. Para que usted y yo entremos ahí y hablemos con Dios cara a cara. No hay lugar más íntimo. No hay para hombre alguno mayor privilegio que el poder orar a Dios. Nosotros tenemos este privilegio de entrar ante el trono de la gracia, de degustar el privilegio, de contemplar su hermosura, de extasiarnos, de deleitarnos. Pero me temo que hay muchos que ignoran el valor de este privilegio. Y como lo ignoran, el valor de este privilegio, no lo aprecian. ¿Me copian? Ese es el problema. Que nuestra mente está afanada por muchas cosas. Y echamos por la borda esto que es tan hermoso. Me temo que hay quienes ignoran esta hermosa y santa realidad a la cual nosotros hemos sido invitados por siempre. Me temo que muchos están empíricamente repitiendo oraciones, ya como por una inercia,
sin tener sentido de lo que están orando. Me temo que a pesar de pasar por cada uno de estos lugares, no haya una conciencia plena de lo que es estar en la presencia de Dios. Por eso dijo Pablo a los Romanos 12:1, dijo, os ruego, hermanos, por las misericordias firmes a David, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La oración es un culto, donde nosotros ofrendamos palabras de gratitud o de reconocimiento a la grandeza de Dios, ¿sí o no? La oración es un culto donde presentamos nuestras quejas por lo que nos aflige o por lo que nos agobia dentro de nosotros. Por eso hay que presentarlos como un sacrificio, matar eso ahí en el altar. Señor, no quiero seguir haciendo así. Señor, no quiero seguir mintiendo. Señor, no quiero seguir haciendo cosas que te ofendan. Y eso tiene que ser santo para ser agradable. Si no es santo, no es agradable. Por eso entonces, pastor, ¿cuál debe ser la actitud que debemos tener para presentarnos ante Dios? La actitud apropiada para presentarse ante Dios, punto 1. Voy a decir lo que no debe ser para que no erremos. Porque puede haber mucha controversia y esto no es doctrina y ahí no me detengo a discutir con nadie. A usted le puede parecer diferente. Pero déjeme decirle desde este rincón lo que he percibido que en la palabra nos insta que hay un carácter en Dios. Óigame bien, hay un carácter en Dios. Donde hay cosas admisibles y no admisibles. ¿Me copian? Hay cosas que Dios aborrece. Porque muchos creen que Dios es amor y acepta todo y como todo venga. No, ya, párese ahí. Cualquiera no puede entrar a hablar con el presidente porque sí, porque yo soy... No, así no. Así no. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6. 6 cosas aborrece Jehová. Versículo 16 al 19. ¿Qué dije yo? 6 cosas ¿qué? ¿Aborrece quién? Dios. Hay cosas que Él no las acepta, las aborrece, quiere decir, las mantiene allá, lejos. 1, los ojos altivos. La altivez no es de los ricos, oye. La altivez del corazón. La altivez es cuando alguien mira a los demás por encima del hombro. Que se ensalza en sí mismo. Segundo, cosa que abomina a Dios o que aborrece, la lengua mentirosa. No puede presentarse a orar a Dios siendo un mentiroso y decir que dice la palabra, ante la verdad estamos como desnudos. ¿Qué vas a ocultar? ¿O qué vas a decirle a Dios que Dios no lo sepa? Allá los fariseos que tenían esa conducta. Pero si usted tiene una conducta que no agrada a Dios, no se presente como un santo, preséntese como lo que es. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. Óigame bien, no es esto que andan con un puñal para punzar a cualquiera, no. Derramar sangre inocente no solamente es apuñalar a alguien. Derramar sangre inocente es atentar contra la imagen de un semejante o de un prójimo con su lengua. Si usted profiere palabras de calumnia o palabras denigrantes o palabras que afectan la imagen de otra persona, está cometiendo homicidio según la palabra de Dios. ¿Me está copiando?
Así que así tenga ira, así tenga lo que sea, tenga cuidado con lo que dice. ¿Usted cree que a uno no le hierve la sangre? ¿Entiende el término? Me hierve la sangre. ¿A usted no le hierve la sangre? Yo no soy de sangre fría, a mí me hierve la sangre a veces. Cuando veo a ese estudiante parapiloto que mataron ahí en Puente Hierro, en Caracas. Alguien que estaba echándole, como decimos en criollo, trabajando de taxista y estudiando para piloto. Y mire, la actitud de él, según yo leí el relato, él no atendió a la voz de alto. Pero es que los policías no estaban con su uniforme. Entonces, ¿cómo haces tú para atender la voz de alto? Sí, por lo menos tú reconoces el uniforme. Pero que tenga chaleco, cualquiera tiene chaleco. El corazón que maquina mentiras. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Se acuerda cuando el Señor dice allá en Mateo 5? Oíste que fue dicho, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero yo os digo que cualquiera, que concibiera en su corazón ya pecó. Eso es lo que está ahí. Quinto, los pies presurosos para correr al mal. Sexto, el testimonio falso que habla mentira. Y séptimo, el que siembra discordia en la iglesia. No debe haber altivez, no debe haber una conducta mentirosa o una conducta pecadora y pensar que de esa manera Dios me va a escuchar porque yo soy Alejandro. No. No porque seas que digas que eres creyente. Porque el pueblo judío no ha habido un pueblo más escogido que él, el pueblo judío. Pero él dice, Isaías dice, porque vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, para no oíros. ¿Cuál debe ser la actitud, pastor? Déjeme terminar, por favor. Una segunda ilustración de cuál no debe ser la actitud. En Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Habla de ese corazón altivo. O de ese que porque por su color de piel piensa que es más que lo demás, o por su condición económica, o por su condición académica, piensa que, ¿sabe? Los hermanitos. Dice él, a unos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Explico. Un fariseo era un grupo dentro del judaizante que eran los más estrictos en el cumplimiento de la ley. Hoy día el fariseo es un término peyorativo, pero en aquel tiempo era algo del grupo más dominante del judaizante. Y otro era publicano. Este publicano era también un hombre de clase media, ¿verdad? De cierto nivel académico, sabía sumar aritmética, sabía hablar por lo menos 2 idiomas, pero él recogía los impuestos para el Imperio Romano y era considerado un traidor. Entonces, alguien muy estricto, muy religioso, subía para orar, pero también venía detrás de él otro que era creyente, pero
ni aún podía entrar a la sinagoga. Y él venía a orar también a Dios. Pero miren las dos actitudes, por eso el Señor los da como una ilustración. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Así que, Señor, aquí estoy. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ahí está la palabra. Tenemos que ¿qué? Humillarnos. Le voy a decir una verdad. Usted se gloría en la sangre de Cristo, ¿sí o no? Usted se gloría en la cruz de Cristo, ¿sí o no? Usted se gloría en la resurrección de Cristo, ¿sí o no? Y que por ello su fe está fortalecida y usted puede entrar ante el trono de la gracia confiadamente, ¿sí o no? Usted está gozoso en eso. Pero tenga cuidado, que no porque esta verdad sea verdad, va a eclipsar otra verdad que pudiera ser en su vida una realidad también. ¿Me entiende? ¿Por qué, pastor? Porque todos los santos no caminan como santos, ni actúan como santos, ni hablan como santos. Enaltecerse es darse pompa por lo bueno que hace. O por lo menos por lo que no es. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, y ayuno 2 veces por semana. Y además, fíjate, doy diezmo de todo lo que me da. El publicano, no soy digno de estar en tu presencia. Eso le quería decir, hermano, mire, a pesar de, por encima de todo lo que Dios ha hecho por nosotros con su gracia, por encima de todo. Por encima de todo. Todo eso es verdad, todo eso lo predico. Pero por encima de todo eso, tenemos que entrar en su presencia con toda humildad, Señor, porque no soy digno. Ni ahora ni nunca he sido digno de abrir mi boca ante tu presencia. No soy digno, Señor. Solamente por tu gracia, porque abriste mis ojos para entender, abriste mi corazón para creer, por tu gracia que me bautizaste con tu Espíritu, por tu gracia, porque por mí no soy digno en nada de estar delante de ti, Señor. Porque mis lenguas han hablado mentira, he fornicado, he adulterado, he hecho tantas cosas abominables en mi vida, Señor. Nada de esto es acepto ante tu presencia. Pero tú dices en tu palabra que por tu gracia puedo estar delante de ti. Porque me tomaste de tu mano. Y ahora puedo estar. Entonces no soy digno, Señor, porque soy pecador. No soy digno ni siquiera de levantar mi rostro. No soy digno ni siquiera de abrir mi boca. Yo no quiero ser hoy como el fariseo. Yo quiero ser como el publicano mejor. Y decirte, Señor, no soy digno. Déjame estar todo lo humilde que yo conciba que puedo ser para estar delante de ti. Pongo las propiedades que tú me has dado. Pongo los títulos que tú me has dado. Pongo todo lo que tengo
delante de ti, a tus pies, Señor. Porque sabe que nada de lo que tengo es mío. Todo tú me lo has dado. Por eso Pablo le dijo a los corintios, ¿de qué te jactas? ¿Qué ha venido a ti que no te haya sido dado? ¿Qué tienes que no te haya dado Dios? Finalmente, la segunda cosa que quiero compartir con ustedes es la liberación del creyente. Sí, la liberación de los santos. Porque ¿sabe qué? Creo que hay muchos pueblos santos atados, con ataduras. ¿Cómo, pastor? Sí. Acuérdese de Israel. ¿Cuántas veces fue esclavo Israel? ¿Y por ser esclavo Dios dejó de ser su Dios? No. ¿Y por ser esclavo Dios los liberó cuando ellos quisieron? Tampoco. Sino cuando Él dijo, tuvieran que vivir 70 años y 90 años esclavos, pues tuvieron que vivir. Y después de los babilónicos, antes de los asirios, después de los medos persas, después de los griegos y después de los romanos. ¿Podía Jesucristo romper todas esas cadenas? ¿Podía Jesucristo destruir ese imperio romano? Pero Él no vino a eso, Él vino a destruir al imperio de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y el pueblo estaba cautivo en su pecado. ¿Sabe? ¿Usted quiere que Dios lo bendiga este año? ¿Cuántos quieren bendecidos? ¿Quieren ser bendecidos este año? ¿Cuánto quiere que la misión de San Diego sea una misión próspera este año? ¿Cuánto quiere que podamos ir a los macos este año y ser bendecidos y ser de bendición para ellos este año? ¿Cuántos quieren realmente sentir la bendición de Dios este año? Bueno, hay un paso previo para eso. Hay un paso previo en la oración que es necesario tener, y es la confesión delante de Dios. Venir delante de Dios y decirle, Señor, reconozco. La salida de la cautividad del creyente es la confesión de su vida íntima que nadie sabe, aquella que es oculta, aquella que solamente Él y Dios lo sabe. Hay pecados ocultos en medio del pueblo. Canta. Pero Dios lo sabe, sí. Acuérdese de Acán. Acán lo hizo oculto, pero trajo consecuencias. Nosotros somos el ejército de Dios. Ay, Dios. Con un ejército así lo que podemos es repartir, como se llama, tratados en los semáforos, porque no. Con un ejército así, yo creo que los enemigos nos hacen como hace Neymar cuando mete un gol. Bueno, averígüenlo. Si que realmente queremos ver la gloria de Dios, tenemos que estar a cuenta con Dios. Porque Dios nos está enviando el tema de la oración. El tema de la oración no es una liturgia. El tema de la oración es estar a cuenta con Dios y hablar con Dios acerca de lo que yo estoy viviendo. Que Él lo sabe, pero Él dice, necesitas confesarlo para que seas libre. Porque mientras vivas así, tú te haces el que te pones el propio grillo en el tobillo. ¿Me entiendes? Tú te haces cautivo de tu cautividad. Porque tu pecado te hace cautivo. Ahí está el problema. El salmista habló en el Salmo 32 diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice, Macario, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué más dice? Mientras callé. Miren lo que está diciendo ahí. ¿Dios sabía lo que hacía? Totalmente. Pero él callaba y no le decía nada a Dios. Se quedaba callado, como si Dios no supiera. Entonces ahora, después de ser liberado, confiesa y relata esto y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré y tú perdonaste. Fiel es Dios. Por esto dará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Lo están oyendo? Está diciendo uno que era preso de su pecado. Pero después que confesó sus transgresiones a Dios, dijo, bienaventurado aquel que no es condenado por su pecado, bienaventurado aquel cuyo hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Así que dije la humildad y segundo la confesión. Debo reconocer mi pecado que está delante de mí. Dice Pedro en 1 de Pedro 5, del 5 al 7, dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Así que vamos a cerrar este tiempo y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Sabe? A veces no es fácil. Yo cuando oro, digo, Señor, ayúdame, porque mi mente baila, pensando una cosa y otra cosa, se me mete una cosa y otra cosa, y tengo que concentrarme pensando en ti. Y pongo una imagen en mi mente, la tumba vacía. Pongo una imagen en mi mente, tú ascendiendo en la gloria, a la gloria. Pongo una imagen en mi mente para que mi mente se quede quieta ahí, contemplándote. Y yo pueda hablar sin que nada me disloque mi atención hacia ti. Hermanos, orar delante de Dios es el acto de fe más grande que uno puede tener. Es el privilegio más grande donde Dios tiene esa intimidad de comunicación con sus hijos. No podemos despreciar eso. Reprenda todo pensamiento o idea que le considere en un momento pensar que hay otra cosa más importante. No hay algo más importante que estar ahí en la intimidad con Dios. Yo quiero en esta mañana tener este tiempo de invitación, un tiempo de invitación. ¿Cuál es tu carga? ¿Qué es aquello que como un grillo en tu tobillo no te deja mover con libertad? ¿Sabe? El pecado tiene un peso. Y el pecado es como un peso. Porque pesa en la conciencia y sabe que es pecador. Aún los creyentes necesitamos tener tiempo de liberación. Sí, de liberación. Porque mucho pueblo de Dios está cautivo y necesita. No es porque sean unos depravados, necesitamos tener ese tiempo con Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser un instrumento de honra en tus manos. Yo quiero ser un instrumento para la gloria de tu nombre.
Yo quiero ser, no quiero ser un creyente sin autoridad. Quiero ser un creyente como Moisés, que su rostro resplandecía porque estaba ante tu presencia. Ah, Señor, qué privilegio de Moisés tan grande. Y tú me has dado un privilegio igual que Moisés de entrar a tu presencia. No puedo menospreciar ese tiempo. Tengo que darle el valor que tú tienes, que tú le diste. Y que muchas veces mi pecado ha hecho menospreciar tal valor. Yo le voy a invitar en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, que usted venga hasta aquí, hasta este lugar. Y junto a mí nos postremos delante de Dios y digamos, Señor, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco mi necesidad de ti. Por eso vengo a confesar mi vida delante de ti. Vengo a confesarme. Aquí no hay hombre intermediario ni mujer intermediaria, sino aquí no hay intermediario, solamente Cristo es el único intermediario. Vengo a postrar mi vida, a postrarme delante de ti. Y a decirte como el publicano, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, Señor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, mi Dios eterno. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das. Bendito y alabado su nombre. Te amo, Señor, por tu palabra. Ahí donde está, aprovecha este tiempo y dígale, Señor, confieso mi pecado delante de ti. Porque la duda es pecado. Señor, confieso mis dudas. Confieso mi debilidad en mi carne. Confieso mi debilidad en no tener tiempo para estar contigo, Señor. Porque me afano en tantas cosas, Señor. Pongo delante de ti mis miedos a lo que va a pasar mañana, al sustento de mis hijos. Señor, tú has sido mi proveedor. Tú has sido mi sustento, tú has sido mi escudo, tú has sido mi roca, tú has sido mi fortaleza, mi escondite, tú has sido propicio a mí, Señor. En esta hora vengo delante de ti para orar, Señor, y confesar mi pecado. Sé propicio a mí porque no puedo levantar ni mi mirada ni abrir mi boca delante de tu presencia. Pero solo sé una cosa, por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo quitó toda mi culpa y limpió mi pecado. La sangre de Cristo me limpia y tú eres fiel y justo para perdonar y quitarme el peso de la culpa. Aquí está tu pueblo, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo, muévete. Ministra sobre cada alma, sobre cada corazón, Espíritu de Dios, en esta hora. Sé propicio, Rey. Amado Padre, he aquí todos estos que están delante de tu presencia. Tú has hablado a sus corazones. Te ruego que ministres sobre sus corazones. Ahí donde están, Señor. Ministra, Espíritu Santo. Ministra, Señor. Libera. Quita. En el nombre de Jesús, quita todo peso de pecado. Quítalo, Señor. Quítalo, Señor. En el nombre de Jesús. Reprendo por la autoridad que tú me das como ministro tuyo. Reprendo como hijo tuyo en el nombre de Jesús. Toda atadura y la mando a cortar en este momento. Para la gloria de tu nombre. Libres. 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 Donde habita el Espíritu de Dios hay libertad.
Declare libertad sobre su vida, declare libertad sobre su pensamiento, declare libertad en el nombre de Jesús, declare libertad, diga soy libre en el nombre de Jesús, soy libre en el nombre de Jesús, diga el pueblo de Dios, soy libre en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, que así sea hecho. Amén. Pueden tomar asiento, denle gloria a Dios.